Para entenderlo, ¿cuál es el decano del fútbol colombiano en ese aspecto? Vamos a estudiarlo. Y el del Atlético Nacional el del Atlético Nacional nace en el año 47 como Atlético Municipal. ¿Qué relación había de ese primer Deportivo Cali con el que no hay relación propiamente de continuidad. Cuando desaparece el primer Medellín, entonces el cura Burgos le pone a su equipo Medellín Fútbol Club, porque la primera acta del Medellín es del 19 de enero de 1914. ¿No era 13? No. Juan Manuel, vení, es que hay una cosa y es que no hay consenso histórico de por dónde entró el fútbol, porque unos dicen que por Barranquilla, otros dicen que por Bogotá, otros dicen que por Pasto. Realmente por dónde entró el fútbol para hoy. Ve, Tomás, el primer balón de fútbol asociado, lo que llamamos el fútbol que se juega hoy, rodó en Barranquilla, cuando los ingenieros ingleses construían el ferrocarril de Puerto Colombia a Barranquilla, en el año 1903-1904. Y en el año 1909 hay un documento en donde está la constitución del Barranquilla Fútbol Club, el primer equipo constituido en Colombia. Lo que pasa es que ese equipo duró muy poco, fue efímero y no es el que da origen al Junior, entonces la gente se olvidó eso, pero está el documento de diciembre de 1909. No hay ningún otro club en Colombia con un documento ni parecido, ni siquiera supuesto antes que ese. Lo que pasa es que los barranquilleros no llevaron el fútbol por el país, esa es la diferencia, pero el primer fútbol se jugó en Barranquilla. Lo que pasa es que después llegó el fútbol a Bogotá, llegó el fútbol a Medellín, llegó el fútbol a Cali, llegó el fútbol a Bucaramanga, a Cúcuta, a Pasto llegó despuesito. Hay gente que dice que lo que pasa es que hubo un partido, celebraba ya por un inglés que estaba buscando sombreros, que había llegado por Panamá y fue a Pasto y jugó un partido en un 20 de julio, pero del año 1910, pero de ahí no siguió el fútbol en Pasto. El fútbol en Pasto empieza en 1920-21. Entonces esa es la confusión que hay. Pero le insisto, los barranquilleros fueron los primeros que jugaron fútbol en Colombia. Muy rápidamente empezaron a jugar las demás ciudades. Y los barranquilleros no llevaron el fútbol al resto de ciudades. Y hay una cosa, y es que hay una teoría que yo he escuchado en algunos historiadores, y es que dicen que en Bogotá llegó en 1892 por un general, un coronel, no sé si general o coronel. Estadounidense, sí. Que lo instaló en Bogotá, y teniendo en cuenta esa fecha, pues uno creería que es antes de Lo que pasa es que ese era un profesor de educación física que era muy normal en los colegios anglosajones la educación física con el deporte, y generalmente con el deporte con un balón, pero era lo mismo jugar con rugby o jugar fútbol asociado o jugar el protofútbol, y de ahí no quedó nada en Bogotá. En Bogotá está muy claro que el primer equipo es en 1910 y es el Polo Club. El Polo Club. Despuésito del de Barranquilla. Está muy claro, no hay antes ninguna sucesión de continuidad de fútbol en Bogotá antes del Polo Club. O sea que eso de 1892 realmente no era fútbol, pues era algo más parecido al rugby. Era una gimnasia, era gimnasia en el colegio. Entonces se jugaba, podía estar jugando, sí, no tenían las reglas establecidas ni de rugby ni de fútbol, jugaban el protofútbol, era para hacer gimnasia. De ahí no quedó nada en la ciudad de Bogotá. Sí, incluso en un medio que llama El Telegrama, uno se pone a leer eso y se pone a ver como las siluetas que había, y el balón no era un balón, sino que era como una especie de ovoide, pues algo mucho más parecido al... Es el con el que se juega el rugby. Claro, exactamente, claro, había ataque, había... Sí, es que lo importante para el profesor era la gimnasia de los alumnos. En ningún momento establecer el juego de fútbol en Bogotá. Entonces, listo, llegó por Barranquilla y llegó a Barranquilla, pero Barranquilla no lo extendió por el país. No lo extendió, sino lo que lo dejó allá, ¿cierto? Sí, a cada ciudad. Y a partir de ahí fueron llegando a cada ciudad lo fueron llevando los ciudadanos de cada ciudad. ¿Y quién fue el primero que lo institucionalizó? O sea, el primero institucionalizó, no, el primero que lo organizó. No, eso es muy fácil. La Liga del Atlántico, la Liga de Fútbol. La Liga de Fútbol en 1924 en Barranquilla, que es la que en 1936 le pide al gobierno de Alfonso López Pumarejo convertirse en la Federación Nacional y recibe el permiso, entonces se convierte en ADEFútbol, Asociación Colombiana de Fútbol, y entonces ahí se tienen que meter todas las ligas. La de Cundinamarca había sido establecida en el 27, la del Valle en el 28 y la de Antioquia en el 29, y la del 30 Samarios, la de Santa Marta. Todas esas ligas se tuvieron que meter a la de fútbol porque si no, entonces no podían jugar los torneos que iban a empezar a jugarse nacionales.
Y ahí ya estaba asociada a FIFA, o todavía no estaba En, 1930 afiliada a en FIFA. 1936, cuando es constituida de fútbol por el gobierno nacional, pide la afiliación a Conmebol y a la FIFA. Conmebol se la da inmediato, en septiembre u octubre del año 36, y la FIFA llega el cable de Zurich en el año 37, que están estudiando y enseguida le dan la afiliación. O sea que prácticamente en menos de un año ya está afiliada a las dos entidades, la de fútbol. Entonces vos me hablas de que listo, el fútbol llegó a Barranquilla, comenzó a llegar a diferentes ciudades, pero eran clubes o equipos más bien que hoy en día pues, no existen. ¿Cuándo se empezaron a crear esos clubes que hoy en día conocemos, por ejemplo? ¿O cuál fue el primer club? Es muy importante, ¿no? Ya dijimos el Barranquilla Fútbol Club, pero desapareció. De los que existen hoy, para entenderlo, ¿cuál es el decano del fútbol colombiano en ese aspecto? Vamos a estudiarlo. El Cali, en el año 52, celebra 50 años. Perdón, 40 años. Celebra 40 años en el año 52. 1912. O sea, en el 12. Eso está en la prensa. Si usted revisa el 7 de agosto u 8, yo tengo la fecha precisa, pero no la tengo aquí ahora, está en la prensa colombiana, en El Tiempo, por ejemplo, la celebración en Cali de los 40 años del Cali. Lo que pasa es que hay que hacer esto. Ese Cali Fútbol Club, que nace en el 12, desaparece en el 38 y vuelve y arranca el propio Deportivo Cali en el 47, pero el Deportivo Cali toma la historia del primer Cali. Y algo parecido pasa con el Medellín. Pero espérate, antes de pasar al Medellín, ¿qué relación había de ese primer Deportivo Cali con el que no hay relación propiamente de continuidad, sino que los del Deportivo Cali se apropian de la historia del primer Cali. Ajá. Por el nombre y por los hinchas y por la ciudad. Eso lo hizo el Cali. Y eso es algo parecido que va a hacer el Medellín, porque la primera acta del Medellín es del 19 de enero de 1914. ¿No era 13? No. Es que años después, la directiva del Medellín dice que ellos se van a poner en noviembre de 1913, porque desde entonces habían 2 meses antes de la primera acta, ellos dicen que ya se reunían los muchachos. Que era en el Bosque de la Independencia. Sí, claro. No había estadio, no estaba el estadio de los Libertadores, no estaba el estadio de los Jesuitas, se jugaba en el Bosque de la Independencia, donde estaba el Jardín Botánico hoy. Puros ricos. Ese Medellín es el Medellín de los ricos, como lo cuenta el cura Burgos en su libro del año 64 de toda la historia del fútbol, del deporte antioqueño. Sí, señor. Entonces se le decía el equipo de los ricos. En ese momento no se les decía el equipo de los ricos, sino después el cura Burgos dice, ese era el Medellín de los ricos, lo dice con todo respeto. Y mire, ese Medellín era de uniforme de rayas verticales, carmelita y blanca, están las fotos. Y ese Medellín es la base de la selección de la ciudad que representa a la ciudad de Medellín en los Juegos Olímpicos de Cali, los primeros que se hacen en diciembre del 28, enero del 29, que lo gana Santa Marta. Sí. Esa era la base. Ese equipo, después de esos Juegos, ya esos muchachos eran médicos, abogados, ingenieros, entonces ya dejan de jugar constituidamente y ya empiezan a jugar los artesanos. Es cuando los artesanos eran los de los otros oficios que no eran académicos, ¿cierto? Los carpinteros, los plomeros, los carpinteros, todos esos diferentes oficios tan importantes que son los que empiezan a... Y esos eran los jugadores del cura Burgos. Entonces, como desaparece el primer Medellín, el cura Burgos, que tenía su equipo que se llamaba Romano, y ojo pues, después Madrid, y ya estaba en la liga. Sí, señor, no Real Madrid, sino Madrid. En el año 32 está en la prensa. Es que todo eso lo sacamos de la prensa escrita de la época. Cuando desaparece el primer Medellín, entonces el cura Burgos le pone a su equipo Medellín Fútbol Club. Retomando ese... Retoma el nombre, la hinchada, la ciudad, todo eso. Eso es lo que pasa. O sea que lo del Cali es parecido a lo del Medellín, que son los dos primeros equipos de los que hay hoy. Los clubes asociaron al primer club que hubo de ellos, ¿cierto? Es muy distinto el caso del Junior. Pero espérate, entonces teniendo en cuenta eso, el decano sería el Cali. Sí, claro, el decano sería el Cali y enseguida el Medellín, pues. Es por cuestión de meses. Pero... Y ahí el Junior. Sí, claro, pero le iba a decir lo del Medellín. Bueno, en fin, el Medellín ya después, ese es el Medellín del cura Burgos. Ese es el Medellín del cura Burgos, es el que tiene un uniforme rojo. El uniforme del equipo del cura Burgos era camiseta roja y pantaloneta blanca. La pantaloneta azul llega en el año 39, cuando el cura Burgos le vende el equipo a Bernardo Munera. Y ahí pero es el mismo equipo, continuidad. El mismo equipo. Bueno, el Junior, le estaba contando yo, el Junior nace en el año 24.
Y ese no hace el transbordo, no Y hace algo- el transbordo. Es el mismo equipo que llega al 48. Pero el inicio tuvo algo que ver con la creación de la de fútbol o no. Que la de fútbol se No, creó en el 24 también. no, la Liga de Fútbol de Barranquilla se creó en el 24 y esa Liga de Fútbol le pide al gobierno que la convierta en federación en el año 36. Pero no, Junior no. No tiene nada que ver con No, eso. no, Junior no es. Pues Junior es importantísimo en el fútbol de Barranquilla y lógicamente la Liga de Fútbol se nutre de los equipos de Barranquilla, donde estaba también el Sporting. Que el Sporting es del año 27. Que hoy no Pero existe. sí, pero no existe. No existe. No existe. Pero entonces la diferencia de Junior con Cali y Medellín es que Junior sí es el que sigue sin hacer el transbordo. Y el América en el año 27 no toma la historia del primer América. Hay un América en el 19. En el 19. Sí, sí, en el Club América de Cali hay una copa en donde se ganan la Copa del Centenario, 100 años de 1819 a 1919, de un torneo que juegan en Cali por los 100 años de la independencia, del 7 de agosto, y ese se lo gana el América y está la Copa América. Pero ellos saben que es el mismo nombre, que es la misma ciudad, pero no se asocian. No hay- Eso es una cosa muy importante, Tomás, porque cada club puede decidir cómo toma eso. Claro. Entonces, respetemos a Cali, a Medellín, que cómo hacen el transbordo. Junior no lo tiene que hacer, América no lo hace y Santa Fe tampoco. Porque en los años 20 en Bogotá hay un equipo que se llama Santa Fe Fútbol Club. No, el Independiente Santa Fe sabe que nace en el 41 y no se asocia con el primigenio. Y el del Atlético Nacional Pa' ese iba. el del Atlético Nacional nace en el año 47 como Atlético Municipal. Atlético Municipal. Son una directiva liderada por el ingeniero Alberto Villegas Lopera y el equipo la institución no tiene jugadores. Entonces habla con el Unión, que era de los hermanos Álvarez. ¿Cuándo nace el Unión? Con el Unión Fútbol Club. 35. Sí, nace en el 35-36 sin origen especificado. No, aparece en la Liga Antioqueña en el año 41. Es cuando por primera vez aparece documentado el Unión. Lo anterior es tradición oral. Ese equipo, en el año 42, en septiembre del 42, sube a primera. Le gana la segunda categoría y sube a primera. Al subir a primera, en febrero del 43, para el equipo mejorar, hace una fusión con Indulana. Con Indulana. Indulana les entrega a un crack que se llamaba Darío Gómez. Era una empresa antioqueña. Sí, era empresa antioqueña que tenía patrocinio, un equipo de fútbol que patrocinaba. Sí. Y entonces, por ende, tenían mejores recursos económicos que el Unión. Entonces el Unión se asocia y se llama el Unión Indulana, que es un equipo muy conocido en la época del 43, 44 y 45. Inclusive hacen una gira muy interesante a Bogotá, donde juegan con Santa Fe y con Millonarios. Los actuales Santa Fe y Millonarios. Y competía con Medellín acá en la ciudad. Sí, claro. Entra en el 43 entra el campeonato de la liga. Ese es en ese campeonato, ese Unión Indulana juega la liga 43, 44 y 45. En el 46 se acaba la fusión, se retira el Indulana y sigue el Unión. Y el Unión es de los hermanos Álvarez, Campo Elías, Gabriel, Miguel, y ellos son los que arreglan con la directiva del Nacional. La directiva del Nacional... Del Municipal en ese momento. Del Municipal en ese momento, sí señor, les dice, vengan a jugar con nosotros, que nosotros les pagamos. Porque ellos jugaban fútbol donde no recibían dinero más allá de unas taquillas que de pronto hicieran en el Estadio de los Libertadores. Pero esas taquillas eran prácticamente de los empresarios, no tanto de los jugadores. Entonces ellos aceptan eso y entran a constituir la nómina del Atlético Municipal. Pero entonces... Pero muy importante esto, llevan también el uniforme. El uniforme, jugadores. Los jugadores, por supuesto, que son los que arreglan. Y los directivos del Municipal les empiezan a pagar a los del Unión. Y juegan con el uniforme del Unión, el Atlético Municipal, que es camiseta verde y pantaloneta roja. Ese es el primer uniforme. Entonces, mire, hay personas que toman y se van hacia atrás, hacia la Unión en el año 35. Ten en cuenta que era una prehistoria. O sea, el Unión no se convirtió en el Atlético Municipal, sino que el Atlético Municipal incorporó al Unión. Eran los jugadores y el uniforme. El uniforme, es que es muy Pero importante. la ficha no. No. Por eso no se toma esa. No. Es muy importante lo que usted está diciendo, la ficha sí. Ah, la ficha también. La ficha sí, ¿por qué? El cupo en la liga. Claro, entonces... Atlético Municipal no tenía cupo en la liga. Al arreglar con el Unión, entró a la liga en el cupo de la Unión. Entonces Nacional nació en el 35, ¿no? Pues se puede decir eso, lo que pasa es que... Si los del Medellín lo dicen, si los del Cali lo dicen, si los de... No, Santa Fe de América no, y los del Nacional tomaron, cuando está la escritura pública plenamente constituida, el 30 de abril del año 47. Ellos incorporan un equipo, pero ellos no habían nacido con ese equipo.
Lo que pasa es que sí hay muchas personas que dicen que hay que tomar Claro. el Unión. Eso es otra cosa. Sí, es un Pero debate, pues ahí sí, que... pero estamos contando cómo es. Y el club tomó muy clara el momento en que se constituye por la escritura pública. Y para vos, el nacimiento de Nacional es en el 47, Para mí también. Para mí oficialmente. también. Para mí también, oficialmente. Porque es que el Unión no se transformó en el Atlético Municipal, sino que el Atlético Municipal incorporó al Unión. Pero es muy importante lo que se estaba diciendo ahora. Entró con el cupo del Unión a la Liga Antioqueña y con el uniforme del Unión. Eso es muy importante, el verde y rojo. Atlético Municipal y Atlético Nacional hasta el año 53 es verde y rojo. Verde y rojo. Sí, señor. En el año 54 cambian la camiseta, la pantaloneta roja por negra. Y apenas en el año 56 ponen la camiseta, la pantaloneta blanca. Imagínense que el célebre uniforme de Nacional tradicional, Era rojo. que después lo han cambiado muchas veces, sí, exactamente. Por el Unión, me pero imagino. por el Unión. El verde lo aportó Indulana, sí, señor. O sea, ok. Y el otro es Millonarios, Ese nos falta. que es un equipo que también nace como municipal, pero Municipal. deportivo municipal en el año 38. Y en el 39 lo apodan Millonarios. Independiente, ¿no? Y después Sí, Millonarios. Deportivo. Sí, no. Sí, señor, usted tiene razón. Cuando el municipio de Bogotá retira el patrocinio al Deportivo Municipal, el equipo empieza a llamarse Deportivo Independiente. Ajá. Pero ahí mismo le dicen Millonarios, lo apodan Millonarios, porque sin el apoyo de la alcaldía de Bogotá, que fue el que les dio la plata para traer los primeros argentinos, el equipo siguió con los argentinos, porque tenía un hombre pudiente de Bogotá que se llamaba Alberto Lega, que lo siguió pagando. Entonces el periodista Enrique Montoya Camacho del tiempo... Luis Camacho Montoya. Luis Camacho Montoya, sí señor. Luis Camacho Montoya, usted me corrige, correcto. Dijo, los municipalistas ahora son Millonarios. Ajá. Y eso sonó perfecto. Y se quedaron así. Y usted no me puede decir que el nombre no es muy bonito. Sí, muy bonito. Y el nombre era Los Millonarios, y por los problemas que después pasaron ahora en este siglo, pues hubo que ponerlo Millonarios Fútbol Club. ¿Y tenía algo que ver con River o eso no hubo relación ahí? No, ninguna. Fue por Luis Camacho Montoya que los apodó así. Sí, claro. Sí. No ha nada que ver con River. Está muy clarita que la anécdota es esa, y es muy clara. Listo, ya hablamos de Millonarios. Pues hablamos de lo más importante. Hablamos de Junior, hablamos de Medellín, que me parece curioso eso. Bueno, si Medellín tuvo prehistoria y Deportivo Cali también, ¿cuándo aparece esa acta de nacimiento del Medellín y del Cali? Si es que la hay. La del Cali no se conoce, pero se conoce? La del Cali no se conoce. Ay, eso es importante. Es decir, no, pero se sabe que el equipo jugaba en el 12. Eso está en la prensa de Cali, pues. Se sabe que jugaba en el 12. No, lo que pasa es que no hay un documento, como sí hay de uno del Medellín que se perdió, pero están las fotos de la época antes de que el documento se perdiera, cuando hicieron la primera acta, la primera reunión, es del 19 de enero del año 1914. Ya después ya saben por qué lo llevaron para el 13 los directivos. Pero esa existe. Hay un facsímil muy claro. No hay facsímil de la primera reunión del Cali Fútbol Club que se llamaba. Pero se sabe que jugaba en esa época. Es que es muy importante eso. Todo esto que estamos hablando es sacado de la prensa. Claro, Sin la prensa escrita no podríamos hacer más que tradición oral. Tradición oral. En cambio, lo escrito del momento es inapelable. Uno también puede conocer las cosas, los hechos históricos, conversando con personas que se dedican a estudiar toda la historia. Pues miren dónde estamos en una biblioteca con más de ¿cuántos libros? No, hay 500 y hay más de periódicos. Más de 500 libros, sí. Periódicos, hay de todo, entonces es una persona pues que sabe. No, y lo que quieran preguntar, o los vacíos, o lo que se les ocurra, o lo que no les parezca, estamos listos para conversarlo y contestarlo. Sí, si les gustó esto, den en los comentarios y podemos seguir con más partes hablando de esa historia del fútbol colombiano. Suscríbanse al canal